Jorge Dual. Yo creo en la educación técnica y creo que todas las instituciones, tanto cantonales como nacionales, debemos darle bastante impulso, debemos fortalecer todas las iniciativas que se den en este campo. Así es que adelante la educación técnica. El día de hoy rompemos un poquito los formalismos porque tenemos a una pareja de hermanos súper especial a quienes quiero darle la bienvenida. Ellos son Jaime y Gabriela Mora Meléndez, quienes son socios fundadores de The Adventure Technologies CR. Bueno, cuéntenme primero que todo, ¿qué hacen en su empresa? La empresa de nosotros más que todo ofrece servicios a otras empresas que requieren asesoría, consultoría para mejorar las ventas de sus productos, sobre todo en el área tecnológica. ¿Cómo nace? Bueno, eso es muy interesante porque nosotros empezábamos, primero Gaby estudió letras, luego se fue por el camino de mercadeo y negocios y yo me fui por la parte técnica, por la parte de ingeniería. Entonces, un día hablando, Gaby en su momento en la empresa donde estaba trabajando, que era una empresa tecnológica, uno de los problemas que veíamos era, bueno, estamos vendiendo este montón de equipos o esta empresa está vendiendo este montón de equipos que no son bonitos, no son agradables y se ocupan, pero nadie entiende qué son. Generalmente son cajas negras. En el mundo de los centros de datos, o sea, servidores, todo esto donde se almacenan las cosas en la nube. Y ahí entonces Gaby y yo hablando, decíamos, bueno, ahí hay una necesidad muy importante porque la gente que conoce el tema es muy técnica y tiende a hablarlo muy difícil. Y la gente que tiene que pagarlo muchas veces no es tan técnica, no conoce tanto. Entonces necesitamos traducir eso que es muy técnico y muy difícil a algo sencillo que cualquiera pueda entender. Porque al final del día, estas empresas hacen negocios entre empresa y empresa. Entonces el presupuesto tiende a ser muy alto. Entonces no cualquiera va a decir, te compro $1.000.000 en este producto, así nomás sin entender, aunque sea lo básico. Inician formando a sus clientes de qué es lo que están vendiendo. Correctamente, porque digamos, yo que tuve la experiencia en esta empresa tecnológica, que fue donde me tocó de primera mano ver que ingeniería y toda la parte de negocios a veces van como cada quien por su lado, pues entonces como trabajaba en el área de mercadeo, ahí fue donde empecé a hacer ese puente entre las dos áreas para precisamente educar a nuestra audiencia. Y como dice Jaime, sobre todo en la parte de negocios, porque pasa mucho que el ingeniero viene y le dice, hey jefe, este es el que tenemos que comprar. Y el CEO dice, no, eso es muy caro, el otro es más barato. Entonces, ¿cómo hace el ingeniero para hablarle al CEO en términos de negocios? ¿Por qué le conviene más uno que el otro? Para que el jefe, ¿verdad?, sea más fácil, el jefe diga, ay, sí, la opción 1 es la mejor. No solo por el precio, sino por todo el valor que va a traer ese producto a la empresa. Y entonces, claro, como Jaime es ingeniero, a muchos es vacilón. Nosotros siempre nos gusta recordar que en un inicio, cuando yo tenía que empezar a hacer todos estos trabajos de mercadeo, yo lo llamaba, ¿y qué es la corriente alterna? Porque yo soy del área de letras. O es que, mira, dice que el metal este es mejor que el otro metal, o que este cable es mejor que el otro, pero yo no sé. Entonces Jaime era el que a veces me pasaba forros para yo poder ir a preguntarle a los ingenieros por qué decían que esto era mejor que el otro. Y eso ponerlo también en términos que todos pudiéramos entender. Una metáfora que nos encanta es sobre la pérdida de energía en las UPS, que Jaime me lo explicaba como la espuma de la cerveza. Donde yo vacío la cerveza en el vaso, pues se hace la espuma. No necesariamente es una pérdida. Lo mismo pasa con el UPS, donde transforma de un tipo de energía al otro, de corriente alterna directa y luego alterna otra vez. Se pierde un poco esa energía, pero no necesariamente es un desperdicio, es que es parte de ese proceso. Y entonces, si te dicen que ¿verdad?, no tiene pérdidas el UPS, en ese tipo de tecnología, no, eso no es cierto, te están mintiendo. Sí tiene que haber una pérdida. Lo que pasa es que no puede ser más de tanto porcentaje porque entonces ya no es cerveza, es pura espuma. Bueno, algo muy interesante es que te pasaba un foro para poder educar a los clientes con respecto a algún tecnicismo y el por qué tenían que comprar el artículo que más les convenía a esa empresa. Pero nace un chip de educación en ustedes. Háblenme cómo se tropiezan con la parte de la educación y qué han logrado hacer.
Bueno, ese chip de la educación llegó de una forma muy interesante. Y creo que interesante de la vida de los dos porque los dos hemos sido educadores en algún punto. Resulta que cuando yo estaba estudiando en el TEC, el bachillerato o la licenciatura en mecatrónica, empecé a trabajar en el laboratorio de plasmas, en lo que hoy es el laboratorio de plasmas del TEC. Y justo cuando estoy terminando la carrera, se me da la oportunidad de entrar a trabajar en el TEC para seguir con este proyecto, y ahora como funcionario y no como estudiante. Pues resulta que el porcentaje de tiempo de investigación era poco. Entonces, por estar ahí, y como yo estaba muy emocionado por trabajar en ese proyecto, empecé a dar clases de diferentes cursos, de que llegaba al punto que decían, es que necesitamos un profesor de último momento para este curso, de yo tengo tiempo, y me mandé a dar clases, como diríamos. Entonces, ahí fue donde yo empecé mi carrera de educador. Empecé a dar clases en la carrera de mecatrónica, también en carreras en técnicos, en el técnico de electromecánica de la Escuela Electromecánica del TEC, y terminaba ayudando en otros cursos como asistentes, generalmente en las maestrías, para darle apoyo a los profesores de esas carreras. Entonces, ahí entra mi parte de educación. Y fue justamente en esa parte más de universitaria, después, como mi primer trabajo básicamente, pero que después se vino conmigo. Y ahora más bien hay mucha gente a mi alrededor que me va a decir, le dice, es que ahí se le salió el profesor. Y ya hay gente que me dice, a ver, explíqueme esto, pero no me dé una lección. Y termino de explicar y me dice, bueno, sí, ya entendí, pero al final terminó en una clase. Bueno, y en el caso tuyo, ¿cuál fue tu experiencia educando? Bueno, yo empecé a ser profesora aquí en la Universidad de Costa Rica en el programa de English for Specific Purposes de la Escuela de Lenguas Modernas. Estuve ahí unos 2 años. Eso porque la carrera de inglés siempre se perfila hacia que uno se transforme en profesor de secundaria. Y también llevé parte de los cursos de enseñanza del inglés aquí en la UCR. Y en su momento era un trabajo que me hacía mucha falta porque me permitía mucha flexibilidad de horario, y también es algo que me encanta. A mí siempre toda la parte de educación me gusta muchísimo. Estuve brevemente dando clases en un kinder también de inglés. Entonces la ventaja es que yo tuve como mucha variedad de edades en las que en su momento les di clases, y a mí lo que me parece siempre importante de la educación es cómo uno impacta vidas, cómo gracias a ese profesor uno después se inspira para hacer un montón de cosas, un montón de proyectos, que se topa uno a los años, los estudiantes le dicen, uy, profe, gracias a usted finalmente pude entender inglés, gracias a aquellas actividades, ¿se acuerda que yo le decía que me parecían tan tontas? Pero bueno, sí, gracias a eso aprendí. Entonces, siempre es una carrera que, aunque no la practico al día de hoy, siempre me ha encantado la posibilidad de dar clases y educar, solo por el hecho de que, lo decía yo, aprender es algo de toda la vida y uno siempre es estudiante y maestro. Bueno, pero me comentaban detrás de cámaras que han educado y han impactado muchas personas desde la empresa y que han enseñado en pandemia y demás. ¿Qué pasó ahí? Se nos vino una pandemia. Y justo por esas épocas nosotros ya veníamos pensando en, bueno, cómo podemos no solo generar un valor agregado a Costa Rica con la empresa, sino cómo podemos también nosotros pensar hacia el futuro, no solo para la empresa nosotros, sino para el bien de Costa Rica. Porque uno de los grandes temas a nivel de educación es, a nivel técnico puede que alguien sea muy bueno, pero ¿y las habilidades blandas? Muchas veces, y en el mundo en el que vivimos, donde la información está en la mano de uno en un teléfono, tal vez el acceso a la información ya no es tanto el problema. Ahora es más el problema de la persona es honesta, la persona es resiliente, la persona no voy a necesitar andarla persiguiendo para que trabaje, simplemente va a saber que tiene que cumplir esos objetivos porque también tiene su vida, sus metas propias para ir hacia adelante. Entonces ahí fue donde dijimos, bueno, ¿cómo podemos contribuir? Y ahí fue donde pues otra vez desayunando. Los desayunos son muy productivos los fines de semana. Empezamos a hablar de cómo podríamos
transmitir ese mensaje? ¿Cómo podríamos llegarle a más personas que tal vez al día de hoy no son esas personas que trabajan en tecnología o que van a trabajar en algún negocio pequeño, sino que son esas personas que tengan claro hacia dónde ir o cómo llegar a donde quieren llegar? Entonces, se nos ocurre empezar un proyecto que al final pusimos de nombre Uniquely Droid. El proyecto de Uniquely Droid es un proyecto que busca, usando la metodología de STEM, transmitir los conocimientos, y entonces ahí es donde viene la parte de cómo conectamos las cosas. Vivimos en un mundo cada vez más conectado. Yo soy un ejemplo de eso. Yo estudio una carrera que es un híbrido de carreras. Está la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, la computación y el control. Y cada uno de esos bien es una carrera completa. Pero a alguien se le ocurrió unirlos porque lo que estamos viviendo ahora es una etapa donde nos interesa integrar conocimientos. Buscar ese punto de intersección del conocimiento, que parece que las dos cosas no tienen sentido, pero ahí van a tener mucho sentido, van a resolver muchos problemas. Entonces, buscando eso, porque al final del día Gaby viene del mundo de las letras y de la parte de negocios, y yo vengo de la parte de las ciencias duras, de la física, la matemática, la ingeniería como tal. ¿Dónde se interseca eso? ¿Dónde se intersecan las lenguas, la comunicación con eso que uno diría, bueno, no tiene sentido? Bueno, pues resulta que ahora tenemos científicos que son divulgadores. Son personas que han estudiado doctorados, que han hecho toda una carrera científica, pero terminan frente a una cámara contando qué es la ciencia. Y uno diría, bueno, ¿qué valor tiene eso? Bueno, pues tiene mucho. En un mundo donde hay tanta información, ahora necesitamos gente que tenga mucha experiencia para poder transmitir todos esos conocimientos y tener un nuevo punto sobre el cual discutir y desafiar a ese conocimiento. Ok, y háblenme sobre las capacitaciones que ustedes han ido brindando a nivel técnico, ya para ir cerrando, con respecto a la parte del podcast, a la parte de que han enseñado a personas que no tenían posibilidades dentro de un sistema educativo. Tal vez no tuvieran las posibilidades, sino que no están acostumbrados a que se abriera ese mundo para ellos. ¿Qué pasó? Es que mucho de la empresa es porque precisamente no todos aprendemos igual, y por precisamente mi conocimiento en la parte de ya metodología, pedagogía y demás, el sistema educativo tiene, por supuesto, que pensar en la mayoría, y no todos somos la mayoría, y precisamente hay que buscar como esas otras convergencias, esas otras acomodaciones para que otros tengan acceso. Entonces, mucho de hacerlo podcast era, y pues en una plataforma gratuita, era que cualquiera que le interesara el tema lo pudiera buscar. Lo otro era que queríamos que hubiera convergencia entre diferentes generaciones. Entonces, por ejemplo, ahora que el papá viene Star Wars, que entonces que el papá quiere llevar al chiquillo, y que entonces a través de Star Wars, y a los dos les daba pereza matemática, pero que entonces si estamos hablando de el impacto económico de destruir una estrella de la muerte hubiera tenido en el Imperio Galáctico, que entonces ahí se pueda generar esa discusión, porque estamos partiendo de algo que es de cultura popular y que probablemente a todos nos interesa, y que entonces es también más fácil a veces entender ese tipo de conceptos, que si yo me pongo a hablar de la economía de Costa Rica y de la inflación tal vez no llame la atención, pero si estamos hablando de la cantidad de mundos que tuvo que destruir Palpatine para hacer la estrella de la muerte y destruirla después del tipo de inflación, pues eso suena más interesante, y obviamente que al estar grabado cualquiera lo puede accesar cuando quiera. Además, lo pueden buscar en Google y va a salir, y lo pueden seguir viendo con el paso del tiempo y de los años, que al final eso es STEM. STEM es eliminar las barreras entre las diferentes materias y encontrar ese hilo conductor a través de todo. Nosotros en el aprendizaje significativo mucho hablamos de eso, de que lo que estamos aprendiendo tenga un significado para nosotros, y mucho lamentablemente en las aulas a veces se pierde de vista que lo que estamos aprendiendo es porque nos sirve para algo. Entonces, mucho de lo que hemos hecho con Uniquely, con la empresa, es aprender algo que te va a servir para la vida, algo que sí te dé relevante, porque al final eso es significativo para nosotros, y al ser significativo pues obviamente vas a tener una experiencia más positiva en general del proceso de aprendizaje, versus yo tengo que aprender a multiplicar porque tengo que aprender a multiplicar, ¿verdad? Bueno, realmente súper interesante todo lo que nos están hablando.
no es suficiente solo un capítulo para poder hablar de todo el impacto que han logrado, no solamente en la vida de las personas, sino en la parte del desarrollo empresarial, no solo familiar, sino del país, porque han dado mucho trabajo también. De eso queremos hablar en el próximo capítulo, donde vamos a dar un poquito de continuidad sobre el impacto social que ha tenido la parte técnica y la parte académica como socios estratégicos en la parte de los negocios. Así que los esperamos, no se lo pierdan, nos vemos pronto. Tip de empleabilidad. ¿Por qué es importante estar en LinkedIn? LinkedIn es un tipo de pronunciación para la red social conocida también como LinkedIn. Es importante tener en consideración que es la red social profesional más activa y creciente del momento. Ahí cerca del 85% de los reclutadores buscan puestos profesionales. Además, cada minuto 8 personas son contratadas por plazas publicadas en LinkedIn. Entonces, es una vitrina muy grande de exposición, muchísimas empresas la utilizan hoy en día y si adicionalmente generas contenido, vas a tener más exposición y visualización, tanto para buscar como para ser encontrado. Por eso es importante estar hoy en LinkedIn.